Estaba pensando sobre el título de este mensaje. Lo he predicado en otro momento, pero como no va a ser solo eso, entonces te lo voy a cambiar. Pero el título era vasija de barro o pedazo de zoquete. Voltea a ver a tu vecino, dile: ¿qué eres? ¿Una vasija de barro o un pedazo de zoquete? Y para que vayan entendiendo, déjenme explicarles. Dios nos diseñó para ser contenedores de su gloria. Génesis capítulo 1, verso 26, Génesis 2, capítulo 2, verso 7. Dios formó al hombre, del barro hizo una vasija perfectamente parecida a Cristo, pero vacía. Y en el verso 7 del capítulo 2 dice la escritura que sopló Dios aliento de vida. Y cuando esa vasija tuvo su contenido, se convirtió en el hombre, en un ser viviente. Y Dios diseñó al hombre para que viviera lleno de su gloria. Dios creó al hombre para que fuera un contenedor de su gloria. El apóstol Pablo dice que somos vasijas de barro y que dentro de nosotros hay un tesoro. El tesoro es su presencia. Entonces Dios nos creó para ser vasijas de barro. Ahora, para que lo que hay dentro sea la excelencia de Dios y no de nosotros. Pero cuando el hombre pecó, ¿se acuerdan que dije ayer? Que el hombre fue vaciado de aquello que Dios lo había llenado. Entonces, cuando el hombre pierde su contenido, que es la gloria de Dios, el hombre se convierte solamente en un pedazo de lodo. En el norte del país, tú debes saber bien, en el norte del país, ¿cómo le dicen ustedes saben bien, cuando llueve y se hace esa masa molesta en el suelo que se pega en los zapatos, le llaman zoquete? Ahora, aquí en el centro del país, a alguien que anda así, le decimos zoquete. Cuando el hombre perdió su contenido, se convirtió solamente en un pedazo de lodo. Y zoquete pues tiene un doble significado, y el título es con ese doble sentido. Voltea a ver a tu vecino y dile: ¿eres una vasija de barro o un pedazo de zoquete? Tengo aquí en mis manos una botella de agua. Me hubiera gustado hacerlo con una Coca-Cola. Lo que importa de esta botella no es en sí la botella, sino es lo que está dentro. Cuando tú vas a la tienda a comprar cualquier producto que viene en algún recipiente, en lo menos que tú estás pensando, no importa cuán bonito pongan el recipiente, tú no estás pensando en el recipiente, tú estás pensando en él. Cuando no importa cómo lo pinten del mundial, de las olimpiadas, de tu película favorita, de los Avengers que ya va a salir. Antes, cuando no habían muchas cosas muy padres, los chavorrucos van a entender, se coleccionaban latas. Pero hoy ya no. Entonces cuando tú vas y compras cualquier producto, a ti lo que te interesa es su contenido. Y una vez que terminaste su contenido,
el recipiente perdió su valor, cumplió su propósito, se terminó. Un día voy manejando hacia casa, hay un accidente y una persona muere. Y cuando vi ese accidente y la persona muerta, yo dije, qué tragedia. Y en ese momento, en ese preciso instante, el Espíritu Santo me dijo, más tragedia es que tanta gente viva vacíos de mi presencia. Porque sí es trágico cuando alguien muere, y más de una manera desagradable. Pero lo triste es que viviendo toda la vida y teniendo la oportunidad de vivir cumpliendo el propósito, viven completamente alejados. Dijimos ayer, el pecado vació al hombre de aquello que Dios lo había llenado de su contenido. Fuimos creados con dos ingredientes, uno terrenal y el otro celestial. Fuimos creados con un ingrediente, el polvo de la tierra, y con el otro ingrediente, el aliento celestial, la vida de Dios. Y Dios diseñó al hombre con esta dualidad de materiales para que el hombre tuviera un cuerpo terrenal y una vida celestial, para que el hombre pudiera establecer el reino celestial de Dios en un mundo terrenal. Y cuando el hombre pecó, fue vaciado de su contenido. Y en ese momento que el hombre fue vaciado de su contenido, perdió su propósito. Y viviendo en un mundo que cada día parece más atractivo, es tan difícil poder mantener el propósito y poder entender que no hay nada más glorioso aquí en la tierra que vivir y cumplir aquello para lo que fuimos creados. Hace unos días leí un mensaje que en un grupo de pastores mandaron, y quiero leérselos, del señor Carlos Spurgeon. ¿Alguien ha leído o ha escuchado de Carlos Spurgeon? La reina de Inglaterra le llamó para trabajar con ella en su reino, y Carlos Spurgeon dijo, le agradezco la oportunidad, pero no puedo bajar de nivel. Y la reina le dijo, ¿está usted loco? ¿Se va a atrever a comparar un pastorado con mi reino? Y le dijo Carlos Spurgeon, oh, discúlpeme, es verdad, sería un insensato si comparara el reino de Dios con su reino. No hay ningún lugar más elevado al que podemos llegar que estar delante del Señor. No hay profundidad más grande, no hay altura más allá. Lo que Dios nos ha llamado es algo que en un sentido ni los seres creados en el cielo lo tienen como tú y como yo. Y tenemos que entender que no solamente lo que Dios nos ha llamado a hacer tiene relevancia aquí en la tierra, sino que tiene relevancia por toda la eternidad. Somos llamados no a ser
siervos solamente, sino a ser hijos del Rey de reyes y Señor de señores, del amo absoluto, del soberano de los reyes de la tierra. El Señor creó al hombre del polvo y pone dentro del hombre su espíritu. El hombre entonces tiene dos cosas por las cuales él tiene autoridad sobre todo lo que Dios ha creado. Número uno, tiene su imagen. Cuando la creación miraba a Jesús, miraba a Adán, no miraba a Adán, miraba a Cristo en Adán. Porque Adán fue hecho perfectamente a imagen. Colosenses capítulo 1, no lo busque, dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Dios creó a Adán, Dios formó Cristo en Adán, y la tarea del Espíritu Santo en nosotros es hacer lo que Dios hizo con Adán cuando lo formó del polvo. La creación se sometía al hombre, porque la creación miraba a Cristo en Adán. La segunda cosa era el Espíritu de Dios en el hombre. Cuando algo terminó su propósito, se convierte en un sentido en basura. Cuando Dios desciende para traer juicio sobre el pecado en Génesis 3, al hombre le dice: del polvo eres y al polvo volverás. Al enemigo le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Hay tanta gente que dice: ay, es que el diablo me atacó, el diablo me hizo esto, me hizo lo otro. Es porque están viviendo a un nivel de piso. Se bajaron de los lugares celestiales donde Cristo nos plantó. Y cuando el hombre pierde esa capacidad, está a ras de suelo, donde las serpientes pueden hacerle daño. Pero si te levantas al lugar donde Cristo nos puso, no hay serpientes voladoras. No te va a alcanzar en Cristo Jesús. Y cuando el Señor le dio al hombre, le trae este juicio también sobre la serpiente. Pero dijimos ayer que Él da una palabra profética en medio de este juicio. La primera profecía mesiánica la da Dios, y le dice a la mujer: de tu simiente nacerá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y sabemos que esto se refiere a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, para establecer su reino y destruir el reino de las tinieblas, Él, para venir a este mundo, Filipenses
capítulo 2, verso 5 en adelante lo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? ¿De qué? De su gloria, de su divinidad. Y en un sentido, escuchen, en un sentido, no confundan, pero en un sentido Jesús se despojó de la gloria que el pecado despojó al hombre. No divinidad, pero la gloria con la que Dios lo había vestido. Porque al inicio creó Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza Dios lo creó. Y ahora Cristo se despoja de su gloria para ser semejante al hombre. Como que no hay alguna coherencia, es porque el hombre ha sido despojado de la gloria que Dios le dio por el pecado. Y Cristo, para venir a esta tierra, para encarnarse, para hacerse hombre, Cristo se despoja de su gloria y viene a este planeta como todos en un sentido venimos, como un bebé aparentemente normal, crece como cualquier otro creció, vive como cualquier otro excepto que nunca pecó. Y ahí está el trauma para los pobres hermanos de Jesús, porque a los papás siempre se les da de comparar a los hijos. Si tienen un hijo bien portadito, a todos los miden con ese. Si tienen a uno bien estudioso, a todos los miden con ese. Y si son 8, como en mi caso, no manches. Imagínate el trauma de los hermanos de Jesús. Debería ser como Jesús, Santiago. Mira, él no rezonga y no hace los ojos para atrás. ¿Se han visto qué hacen los adolescentes? Y Jesús, debo decirles que Jesús no hizo ningún milagro antes de Juan capítulo 2. Yo sé que a algunos les voy a romper el corazón porque ya vieron la película ahorita en la Semana Santa y las películas que pasan en la televisión donde Jesús está trabajando con José en la carpintería y está haciendo un mueble y la madera no le alcanza y quedó corta la madera y Jesús hace así y la madera como Matrix y llega hasta el lugar correcto, ¿no? ¡Ay, es el niño Dios! Y hay otra escena donde está Jesús y hace unas avecitas de barro y después que hace estas avecitas de barro sopla y las avecitas se van volando. Lamento romper tu corazón, eso no es cierto. Perdón, pastor Alex, eso no era cierto. Jesús se despojó y para él tomar una vez más su posición, escuché, él descendió a las aguas cuando Juan predicaba para bautizarse y Juan le dice: no puedo bautizarte, tú debes bautizarme a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice: no, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo deja, Jesús es bautizado. Cuando sale de las aguas hay una voz de los cielos que dice: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y al instante una paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma
viene sobre él. Y desde ese momento Jesucristo es lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que lo llena lo lleva al desierto y después regresa. Y cuando regresa, Jesús regresa en el poder del Espíritu para establecer el reino de Dios, como se suponía que el primer Adán lo estableciera, pero el pecado lo despojó, y Jesucristo viene para recuperar al hombre la posibilidad de establecer el reino de Dios en la tierra y cumplir su propósito. Pudiéramos hablar tanto acerca del Espíritu Santo y cuál es la obra de Él en nosotros. El Espíritu Santo, voy a decirlo de esta manera, se llama Espíritu y tiene un apellido, y su apellido es Santo, Espíritu Santo. Hay un bautismo que Él da, es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. La primera cosa que el Señor hace en nosotros es santificarnos y purificarnos. Lo que nos va a dar permanencia, autoridad y confianza ante otros. No es que un día saliste de Aviva Fest encendido, es que pasan los años y permaneces encendido. Lo que llamó la atención a Moisés acerca de un fuego en una zarza, no es que una zarza ardiera. Por la condición climática en el desierto se encienden fuegos, pero la mayoría de ellos se consumen rápidamente. Lo que llamó la atención de Moisés, y se dio cuenta que había algo sobrenatural ahí, es que la zarza ardía y no se consumía. ¿Sabes qué es lo único que tiene el poder de apagar el fuego de Dios en nosotros? Lo mismo que tiene el poder de vaciarnos. ¿Qué es? ¿Qué es? El pecado. Si oímos bien, creo que algunos dijeron el pescado. No. El pecado. La primera obra que Dios hace en nosotros, escucha, es santificarnos, es purificarnos, es venir con su fuego y quemar en nosotros todo lo que no es de Dios. Por eso hay tantos pasajes en la Biblia que hablan acerca de un proceso de purificación en nosotros. Malaquías nos habla acerca de cómo el platero afina la plata. El Señor se sentará y purificará a su pueblo. Un predicador hace mucho tiempo leyó esto y se acordaba que había un platero en el pueblo y fue a verlo y le dice: oiga, ¿me podría decir cómo usted purifica la plata? Y le dice: ¿cómo no? Mira, aquí está el crisol, aquí pongo la plata y pongo fuego abajo y aquí me siento a esperar. ¿Y por qué se sienta? Porque es la única manera en que puedo verificar que está purificada. ¿Cómo? Pongo el fuego y hasta que la plata se derrite, se hace líquida, y entonces puedo mirar mi rostro en la plata. Hasta que la imagen de Dios se refleje en nosotros. Hace algunos años atrás, la primera vez que Dios me habló a través de su palabra, estaba leyendo Josué, 4 de la mañana, y de pronto saltó un verso en el capítulo 3, verso 5. Santifícate hoy, porque mañana haré maravillas contigo. Santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes.
Dios perdona todos nuestros pecados, pero el hecho de que nos perdone todos nuestros pecados no quiere decir que seamos libres de todas nuestras ataduras. Las ataduras que, viéndolo en un sentido natural, podemos decir que son hábitos pecaminosos. Y ahí es donde el poder de Dios viene para romper en nosotros el poder del pecado, para romper las ataduras en las que hemos estado por mucho tiempo. Hay dos generaciones que son muy parecidas: la generación incrédula que demanda señal y que andan detrás de señales, y esta generación el Señor le llamó perversa y adúltera. Y hay una generación parecida que es la generación de fe. Esa generación de fe no anda detrás de señales o milagros. Las señales y los milagros le siguen. Y la generación perversa, incrédula, toma las señales y los milagros como una aprobación de Dios a su estilo de vida pecaminoso. Y creen que porque hubo algún milagro o alguna señal, Dios a ustedes o a esa sola persona le permite que viva en fornicación o en adulterio y que no va a tener ninguna consecuencia, porque Dios lo aprueba, porque a final de cuentas ocurrieron algunos milagros. La generación de fe no toma los milagros o el mover de Dios como aprobación a su estilo de vida. Miden su vida por la regla más confiable, que es la palabra de Dios. Digo esto porque podemos confundirnos si no entendemos que una de las primeras obras del Espíritu Santo en nuestra vida es purificarnos, es santificarnos, es librarnos de todos nuestros enemigos para que le sirvamos toda la vida en libertad y en victoria. Una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es conectarnos a Él, conectándonos a su cuerpo, conectándonos a su iglesia. El apóstol Pablo, probablemente uno de los más grandes personajes, aunque no caminó con Cristo, pero tuvo una revelación y el Señor se le apareció personalmente. Y cuando se encuentra con él en camino a Damasco y lo rodea esta luz, hace un círculo de luz alrededor, como rayos color azul alrededor de él, lo dejan ciego, se queman literalmente sus ojos. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Dios le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que Pablo hace es: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y escuche, esto es tan impresionante porque siendo la persona que tiene más importancia, voy a decirlo de esta manera, en la iglesia primitiva, Dios no le da el derecho de tener una revelación aparte del cuerpo y de la iglesia. Y le dice: mira, Pablo, yo me he aparecido a ti, pero ahora te voy a hablar yo a través de la iglesia. Si quieres oír mi voz, métete a la iglesia y a través de la iglesia voy a dirigir tu vida para siempre. Mucha gente, y no lo digo en mal plan, no entiende lo que es fidelidad. Dicen que hoy la fidelidad solamente se encuentra en los televisores.
Fidelidad es un espíritu que viene de Dios. Y ser fieles significa tener una esposa para toda la vida, tener un pastor para toda la vida y una iglesia para toda la vida, porque tenemos un Dios para toda la vida. Y necesitamos conectarnos con Dios a través de su iglesia y permanecer ahí. Como decía ayer el pastor Alex, confiar en la obra del Espíritu Santo. Haz como tú quieras. Haz lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy. Me abandono en tus manos. No sé a dónde voy a ir mañana, pero sé con quién voy a ir. Voy a estar tomado de tu mano, y eso es todo lo que necesito saber. Punto final. Una de las siguientes obras que Dios hace en nosotros es darnos victoria sobre el enemigo. Pero no solamente nosotros, lo primero de purificarnos y santificarnos es darnos victoria en las arenas de nuestra propia vida, para después tener victorias en los coliseos, no públicos. Pero lo primero es aquí. Pero lo otro es darnos victoria sobre las obras del enemigo en otras personas. Cristo primero fue llevado al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, y por tener la palabra en su boca y en su corazón, Él venció al enemigo. Y cuando Él venció al enemigo, regresó en el poder. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es estar en el poder del Espíritu. La primera obra fue tratar con los deseos que como persona, aunque era Cristo, el enemigo pudiera apelar para tomar ventaja, y trató con ello y venció. Y después regresó en el poder del Espíritu. Y es donde vemos a Jesús sanando enfermos, expulsando demonios, liberando personas. O sea, un espectáculo impresionante. Y yo me acuerdo que cuando comencé a caminar con el Señor, veía a la gente enferma, y en mi mente yo decía: ¿cómo me gustaría poder poner mis manos sobre ellos y decirles: es sano? Ahora, si tú has nacido de nuevo, si hay un nacimiento genuino en tu vida, van a haber sentimientos genuinos que no son tuyos, que son de Dios. Y Él es un Dios que tiene compasión, ve el mal y tiene compasión. De hecho, el vínculo por el cual Jesús hizo cada uno de sus milagros fue compasión por la gente. Y yo digo, si no tienes compasión por los enfermos, no tienes derecho a orar por ellos. Si has nacido de nuevo, vas a tener compasión por la gente necesitada. Tener compasión es lo primero, pero después viene un proceso donde tú desarrollas, como decía ayer Toño, una intimidad con el Espíritu Santo, y te das cuenta que ahora Él está en ti. Comienza Él a moverse a través de tu vida, y comienzas a orar por la gente, y entonces ya no tú y tus buenos deseos, sino la compasión de Dios en ti, su poder de el Espíritu Santo en ti comienza a operar, y comienzas a ver que Dios hace cosas en favor de otras personas. Y entonces, cuando tú te das cuenta que Dios se mueve a través de tu vida,
quebrantando las obras del enemigo en otras personas, hay un deleite sagrado que Cristo Jesús tenía cada vez que destruía las obras del diablo. Y una de las razones por las cuales Dios nos plantó en este lugar es para establecer su reino. Y establecer el reino de Dios implica que debe haber una guerra, reino contra reino, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas, los hijos de Dios contra los hijos del enemigo. Ahora no estamos hablando de tu suegra, ese es otro tema. Guerra espiritual de otro nivel. Estamos hablando de espíritus. Algunos dicen lo chido que estoy soltero, pero en la noche lloras. Y escucha, la manera en que Jesucristo pudo cumplir el propósito para el cual fue plantado hace aproximadamente 2000 años en Israel, la manera en que lo pudo hacer fue que una vez más el soplo, el aliento de Dios viniera sobre una vasija de barro. Y una vez que el Espíritu Santo vino, la historia fue otra para toda la humanidad para siempre. Y una persona que comienza a vivir en una plenitud del Espíritu Santo se va a convertir en una bendición, no solamente para él, que es una bendición, como ayer oíamos del pastor Alex, la obra del Espíritu Santo en él cuando tenía 19 años y el Espíritu Santo lo llenó. Su historia cambió, pero mientras el pastor hablaba y Alex, pues es mi pastor, ha sido nuestro pastor por los últimos, ¿cuántos años? 17 años creo. Y ha sido una gran bendición para nosotros. Y el Espíritu Santo me decía, mientras él hablaba, y ponía en mi mente, obviamente nosotros le amamos, le respetamos, le admiramos. Y el Espíritu Santo me decía, si lo puedes, si lo amas a él al grado que le aman y le respetan, me puedes amar más a mí, porque todo lo bueno en su vida ha tenido una fuente y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando la obra del Espíritu comienza en una persona, obviamente los efectos de recibir esta presencia los podemos experimentar nosotros de primera mano, pero después a través de nuestras vidas a muchas personas, y no sabemos hasta cuántas personas nuestra vida vaya a ser una bendición. Muchos de los que están aquí esta mañana, su vida va a ser la puerta para que Dios traiga bendición a su familia y a sus generaciones. El mundo no soporta ver a alguien lleno, inmediatamente lo quiere vaciar. El enemigo lo hizo con el primer Adán y lo logró. Lo intentó con el segundo y no lo logró. Lo intentó con el segundo Adán y no lo logró. Y como el segundo Adán estaba lleno, y donde quiera que él iba establecía el reino, quebraba el poder del enemigo, y todos los enfermos eran sanados, todos los endemoniados eran liberados. El enemigo dijo: vamos a matarlo, porque si lo mato, entonces voy a detener su avance en contra de nuestro reino. Y planeó llevarlo a la cruz. Y esta vez Jesús no escapó, se quedó ahí. Y cuando pasaron las horas, se dieron cuenta que algo no estaba bien. Primero incitó al mundo entero a gritar: crucifícale. ¿Pueden pasar los chicos de la banda, por favor? Y después,
Cuando está en la cruz y ve que no hace nada, dice, creo que algo no está bien. Muchachos, hay que aplicar la psicología inversa. Le dice, bueno, mira, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Y desde el trono de la cruz, Jesucristo dice, sí soy Hijo de Dios, pero aquí me quedo y para esto vine. Y en un momento, un soldado clava una lanza en su costado, pensando que con esto lo iba a matar. Pero solamente fue el inicio de su problema, porque desde que la sangre y el agua fluyeron de ese lugar, solamente fluyeron para llenar los millones y millones de vasijas que el enemigo había vaciado. Para que no solamente haya una sola vasija llena del Espíritu Santo, sino miles y millones por todo el mundo, estableciendo el reino de Dios en esta tierra, y esta tierra sea llena de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y en esta mañana vamos a orar unos minutos rápidamente. Primero, rápidamente, si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo y quieres serlo hoy, córrele para aquí al frente. Fuiste creado para estar lleno. Fuiste creado para estar lleno. Fuiste creado para ser una vasija, un contenedor de la gloria de Dios. El tesoro es Él, es Cristo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Somos vasijas de barro que contenemos un tesoro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. La única manera, escúchame, de vencer el pecado es siendo llenos del Espíritu Santo. La única manera de revertir la historia que en tu familia se ha cumplido generación a generación, solamente es viviendo llenos del Espíritu Santo. La única manera de cambiar la historia de esta nación es que se levante una generación llena del Espíritu Santo.